Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Bien, vamos a ver hoy una clase práctica de humidificación. Vamos a hacer un paréntesis del tema de secado porque nuestro primer parcial, el primer examen es sobre humidificación. ¿Está bien? Entonces hoy voy a ver un problema de humidificación cuya resolución voy a emplear una integración numérica y las reglas de Simpson. ¿Está bien? Entonces hoy voy a resolver este problema mediante integración numérica y reglas de Simpson. Nosotros vimos en humidificación, ¿no es cierto? Para hallar la altura de una torre de enfriamiento, es necesario integrar el número de unidades de transferencia. ¿No es cierto? Y esto lo hicimos mediante una integración gráfica. Pero hoy vamos a ver mediante una integración numérica. Bien, entonces, para esto voy a tomar, para hacer la comparación entre el resultado obtenido anteriormente y mediante la integración numérica, voy a tomar el ejercicio 436 del libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, volumen 1 de Ocon y Tojo. ¿Está bien? El problema que hoy voy a resolver corresponde al primer tema de la materia, humidificación. Por un momento, por hoy voy a dejar en suspenso la operación unitaria de secado. Voy a nuevamente volver a humidificación para resolver mediante este método numérico, mediante integración numérica y las reglas de Simpson, este ejercicio. Bien, el ejercicio indica lo siguiente. Dice, en una torre de enfriamiento de experimentación de relleno para enfriamiento de agua, el agua se enfría desde 50 hasta 20 grados centígrados en contracorriente con aire que entra por la base a 18 grados centígrados con humedad relativa del 30%. Las velocidades máxicas son 2.500 kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora para el aire y 1.000 kilogramos por metro cuadrado hora para el agua. Medidas en las condiciones de entrada a la torre y referidas a la columna vacía. Suponiendo que la resistencia a la transferencia de calor y masa se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, o sea, la resistencia a la transferencia de calor está íntegramente en la fase gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Esto indica que las líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio son líneas verticales. Y sabiendo que el valor del coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho es 1.200 kilogramos de aire seco sobre metro cúbico y hora. Calcúlese la altura de la torre en metros. La altura de la torre en metros. Inciso B, la temperatura de salida del aire. Bien, hoy vamos a resolver este ejercicio que lo resolvimos anteriormente mediante integración gráfica. ¿Ya? Integración gráfica. Hoy vamos a resolver el mismo ejercicio mediante integración numérica, aplicando la regla de Simpson. ¿Está bien? Bien, entonces, inicialmente voy a hallar la altura de la torre. Entonces, tengo los datos. A la salida, ¿cierto? Tengo la salida del aire caliente, no tengo la temperatura. El inciso B justamente me pide hallar la temperatura de salida del aire, no lo tengo. Pero tengo la temperatura de entrada del agua,
50 grados centígrados. Esta es la temperatura de entrada del agua. Bien, pero además tengo la temperatura de salida del agua. Es 20 grados centígrados la temperatura de salida del agua. Temperatura de salida del agua. Luego tengo la temperatura de entrada del aire frío. 18 grados por la base, con una humedad relativa del 30%. Tengo entonces temperatura de entrada, salida del agua, y solo tengo la temperatura de entrada del aire. Me piden hallar la altura de la torre. Bien, para esto es necesario hallar inicialmente la altura de una unidad de transferencia. Aquí justamente está la ecuación para hallar la altura de una unidad de transferencia. Me dice que la altura total de la torre es igual a la altura de una unidad de transferencia. ¿Cierto? La altura de una unidad de transferencia es una medida del comportamiento del relleno en la torre. Es una medida de transferencia. Luego multiplicado por el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia es una medida de la dificultad de la transferencia de entalpía en la torre. Si multiplico el número de la altura de una unidad por el número de unidades, tengo la altura de la torre de enfriamiento de agua. ¿Bien? Bien. Inicialmente hallamos la altura de una unidad de enfriamiento en la torre. Bien, la altura de una unidad de enfriamiento en la torre es igual a la velocidad máxima del aire seco, coeficiente de transferencia de masa y sobre la superficie específica del lecho en la torre. Entonces, estos datos, la velocidad máxima es dato del aire seco, 2500. ¿Cierto? K sub Y también es dato, 1200, K sub Y por A. Entonces divido G sub S, 2500, entre 1200. Aquí tengo kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco, se anula, ¿cierto? Tengo hora con hora, se anula, aquí tengo metro cúbico, metro cuadrado. Al final la altura de una unidad de transferencia, ¿no es cierto?, me da en unidades de longitud, en este caso en metros. Bien, tengo hasta ahí, no hay problema. Es lo mismo que hicimos en mediante la integración gráfica. Entonces, la altura de una unidad de transferencia es 2.08 metros. ¿Está bien? Bien, luego debo multiplicar esta altura para hallar la altura total por el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Para hallar el número de unidades de transferencia es necesario la entalpía del aire a la salida. La entalpía del aire a la salida. Esta entalpía. No lo tengo, ¿no? Pero esa entalpía la podemos hallar mediante la línea de operación. O también la podemos hallar inicialmente vamos a hallar la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada. El aire a la entrada aquí tiene 18 grados y 30% de humedad relativa. Entonces me voy al diagrama psicométrico, tengo la temperatura del aire, 18 grados. Tengo aquí estas líneas, son líneas de humedad relativa. La primera es del 10%, la segunda del 20% y la tercera del 30%. Entonces me indican que la humedad relativa es 30%. Entonces
es la tercera línea. 10, 20, 30. Es esta línea de humedad relativa del 30%. ¿Y cuál es la temperatura de entrada del aire? 18 grados. Entonces, 18 grados me voy hasta la línea de humedad relativa a la entrada de la torre, que es del 30%, ubico este punto. Esto es en el diagrama psicométrico. Está ampliado el diagrama psicométrico. Luego trazo una línea de enfriamiento adiabático. Como por este punto no pasa esta línea, que está estas líneas negras, que son líneas de enfriamiento adiabático, trazo una línea paralela a la línea de enfriamiento adiabático del diagrama más próximo. Entonces, una línea paralela hasta la humedad de saturación. Esta es la humedad de saturación, cuya humedad relativa es al 100%. ¿Está bien? Entonces, de este punto, una línea vertical, y obtengo la temperatura de termómetro húmedo. Tengo la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada de la torre. ¿Está bien? Entonces, no. Bien. Teniendo en cuenta que el proceso de humidificación es adiabático, por tanto isoentálpico, y dada la coincidencia de la temperatura del termómetro húmedo con la temperatura de saturación adiabática, la entalpía del aire es solo función de la temperatura del termómetro húmedo. De modo que la entalpía del aire húmedo será la correspondiente a la saturación adiabática. Esto se puede hallar a partir de los datos numéricos dados en la tabla A3, Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo, volumen 1, página 375. Entonces, con esta temperatura me voy a esa tabla, ¿cierto? E ingreso con la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada a la torre, en la base. Y a esa temperatura de termómetro húmedo, la entrada del aire frío, en la tabla determino la entalpía. Esta es la entalpía. Entonces tengo la entalpía, ¿cierto? Que sería 6.43 a la entrada. Esa es la entalpía del aire a la entrada de la torre de enfriamiento en la base. O sea, en base a estos datos, a la temperatura y a la humedad relativa, hallé inicialmente la temperatura de termómetro húmedo, ¿no es cierto? 9 grados la temperatura. Y a esa temperatura de la tabla 3 hallé la entalpía del aire a la entrada. ¿Está bien? Bien, entonces tengo 6.43, que es la entalpía del aire a la entrada de la torre. Ya tengo. Pero tengo otra incógnita más. ¿Y cuál es esta incógnita? Es la entalpía del aire a la salida. La entalpía del aire a la salida. Dijimos que a la salida todos los términos llevan un subíndice 2 en la cúspide, ¿cierto? No tengo la entalpía a la salida. Entonces, como ya tengo la entalpía 1, ¿cierto? Voy a hacer uso de la ecuación de la línea de operación. Esta es la ecuación de la línea de operación. De esta ecuación de la línea de operación despejo la entalpía 2. ¿Está bien? De esta ecuación. Estoy despejando la entalpía 2. Ya que la entalpía 1 ya lo tengo a la entrada. Reemplazo los datos porque tengo todos los datos. La entalpía a la entrada, la velocidad máxima del agua en la torre, el calor específico del agua en estado líquido, ¿no es cierto?, que es 1 kilocaloría, kilogramo, grado centígrado, la temperatura a la entrada del agua menos la temperatura de salida en grados centígrados sobre la velocidad máxima del aire seco, 2.500 kilogramos de aire seco metro cuadrado hora. En el examen ustedes deben anotar unidades y estas unidades deben ser dimensionalmente consistentes. Si anulo todas las unidades, la entalpía 2
me da 18.43 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Esa es la entalpía del aire a la salida. Entonces, de la línea de operación, logré hallar la entalpía del aire húmedo a la salida de la torre, de la línea de operación. Pero previamente tuve que hallar la entalpía a la entrada, ¿no es cierto? Bien, tengo la entalpía, entonces tengo las dos entalpías. Para hallar la altura, debo multiplicar la altura de una unidad de transferencia, que ya lo hallamos inicialmente, por el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia está dada por esta integral, ¿no es cierto? Está por esta integral. Bien, entonces debo integrar esta expresión. Para integrar, hoy vamos a emplear una integración numérica y la regla de Simpson. ¿Está bien? La regla de Simpson. Bien, entonces, para integrar el número de unidades de transferencia, aplicamos la integración numérica y regla de Simpson. ¿En qué consiste esta integración numérica y regla de Simpson? Lo primero, debo tener las dos entalpías. Entalpía a la salida y entalpía a la entrada. ¿Está bien? Eso es lo primero. Estos dos datos son importantes. Bien, entonces voy a determinar un H minúscula. Un H minúscula. Es un intervalo, H minúscula. ¿Ya? Es un intervalo. Esto se halla de esta expresión. Ya estoy entrando a la integración numérica y regla de Simpson. ¿Está bien? Ya estoy entrando a aplicar. Entonces, la entalpía 2 menos la entalpía 1 se divide entre un valor de n. N siempre es un número par. ¿Ya? Par. Nosotros vamos a tomar n, el mínimo valor de n, 6. 6. Puede ser 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, así sucesivamente. Puede subir n, pero debe ser un número par. ¿Está bien? Un número par. Nosotros vamos a tomar n igual a 6 por fines solamente didácticos, ¿ya? Cuanto mayor es el valor de n minúscula, más exacta es esta integración. ¿Está bien? Más exacta es esta integración. Cuanto mayor es el valor de n. N debe ser un número par. Puede ser 6, 8, 10, 12, 14. Cuanto mayor es este número par, más exacta es la integración. ¿Está bien? Bien, entonces como tengo la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, divido entre n. Estoy tomando aquí el caso particular 6. Podría haber tomado 10 o podría haber tomado 20 también. Cuanto mayor es el valor de n, es más exacta la integración. Pero por fines didácticos solamente voy a tomar 6. En el examen ustedes tenían que tomar mínimo 6. Si toman 8 o 10, bien, pero mínimo 6. ¿Está bien? Mínimo, se podían tomar 6 en el examen. Pero eso no quiere decir que siempre van a tomar el n igual a 6. Dije, cuanto mayor es el valor de n, que es un número par, cuanto mayor es este valor, por decir 10, 12, 20, más exacta es la integración. Pero nosotros por fines didácticos tomamos 6. Bien, realizamos esta resta, dividimos entre 2. El intervalo es 2, H minúscula. Entonces vamos a elaborar una tabla. Tengo la entalpía a la entrada, ¿no es cierto? ¿Cuánto es a la entrada? La entalpía a la entrada es 6.43. 6.43. A esta entalpía a la entrada voy a sumar 2.
Y a esa suma otra vez voy a sumar 2. Y así voy a sumar 2 hasta llegar a la entalpía de salida, que es 18.43. ¿Está bien? Entonces, la entalpía a la entrada es 6.43. Entonces, realizo esa operación. Aquí lo tengo. 6.43 es la entalpía a la entrada. Y como el intervalo, ¿no es cierto?, es 2, a este valor que es la entalpía a la entrada voy a sumar 2. Me da 8.43. A este valor otra vez voy a sumar 2, el intervalo, 10.43. A ese valor voy a sumar otra vez el intervalo 2, 12.43. A ese valor voy a sumar otra vez 2, 14.43. Sumo 2, 16.43. Sumo 18.43. 18.43, ¿qué es? Es la entalpía del aire húmedo que sale del atol. Entonces, al sumar los intervalos, esto concluye en la entalpía 2. ¿Está bien? Tengo la entalpía 2. Entonces, esto es la primera parte. Debo construir la primera columna de esta tabla. Bien, luego voy a realizar un artificio. En base a esto, aquí tengo la representación gráfica, ¿no es cierto? ¿De qué? En abscisas está la temperatura y en ordenadas la entalpía. Y tengo aquí la línea roja, que es la línea de operación, y la línea azul es la curva de equilibrio. La curva de equilibrio, ¿no es cierto?, se construye en base a los datos de la tabla A3 del Ocon y Tojo, ¿no es cierto?, esta línea azul. Bien, si la resistencia, como dice el problema, dice la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Si la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, las líneas de unión, estas líneas de unión son líneas verticales, las líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio son verticales. ¿Cuándo? Cuando la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. ¿Sí? Entonces, como me indican que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, ¿no es cierto?, tengo aquí, para esta temperatura tengo la entalpía 1. Pero con esta misma temperatura puedo hallar la entalpía en la interfaz, con la misma temperatura. En la tabla A3, esta es de la tabla A3, a la línea azul. Para cualquier temperatura del líquido, ¿no es cierto?, cuya entalpía es H, puedo hallar la entalpía en la interfaz. Tengo aquí la entalpía 2. Con esta entalpía de la línea de operación puedo hallar la temperatura del líquido. Y con esta temperatura del líquido puedo hallar la entalpía en la interfaz de la tabla 3. Lo propio, aquí tengo la entalpía a la entrada. Con esta entalpía de la línea de operación puedo hallar la temperatura del agua a la salida. Con esta temperatura puedo hallar la entalpía en la interfaz, con esta misma temperatura. Lo propio, para esta entalpía de la línea de operación, de la ecuación de la línea de operación, hallo la temperatura del agua, y para esta temperatura, a esa temperatura hallo la entalpía en la interfaz. ¿Está bien? Entonces debo trabajar con la curva de, con la línea de operación. Esta es la ecuación de la línea de operación. Voy a despejar la temperatura 2. ¿Está bien? Despejo, pero voy a tomar un TL cualquiera, ¿ya? Un TL, no voy a indicar 2, sino TL.
Entonces, está en función de la entalpía. Para esta entalpía tengo la temperatura del líquido. ¿Está bien? Pero ya tengo las entalpías. Estas son las entalpías. 643, 843, 10, 12. Entonces, aquí voy a reemplazar esta primera cosa. La velocidad máxima del aire, la entalpía del aire a la entrada, la velocidad máxima del agua, el calor específico del agua, que son constantes. Entonces reemplazo, ¿no es cierto? Y tengo esta ecuación. Tengo la temperatura del agua en función de la entalpía. ¿Está bien? Reemplazo aquí datos, tengo esto. Bien, entonces para cada valor de entalpía de la primera columna, voy a hallar la temperatura del agua. ¿Está bien? Reemplazo aquí en esta ecuación. Bien, entonces realizo eso. Entonces reemplazo en esta ecuación, por decir, el primer valor será 6.43. Reemplazo 6.43 y tengo 20 grados centígrados, la temperatura del agua. Luego voy a reemplazar para el segundo 8.43. 8.43 y tengo la temperatura del agua que da, ¿no es cierto?, 25. Luego voy a reemplazar 10.43, 12, 14 y así sucesivamente y determino, al reemplazar la entalpía, determino la temperatura. ¿Está bien? Entonces aquí está la temperatura en grados centígrados del agua para cada valor de entalpía. ¿Está bien? Perfecto. Bien, tengo la temperatura del agua. Con esta temperatura voy allá, tengo la temperatura. Entonces digo, tengo la temperatura, me voy a la tabla 3, digo, la entalpía para esta temperatura en la interfaz es esta. Tengo la otra temperatura. Cuando me refiero a la otra temperatura, me refiero a la siguiente, así. Para cada temperatura, ¿está bien? Determino la entalpía en la interfaz. Entonces tengo la otra temperatura tras una línea vertical, ¿no es cierto? Y determino la entalpía en la interfaz. La última, la temperatura a la entrada del agua, 50 para esa temperatura de la tabla A3. Determino la entalpía en la interfaz. En realidad, lo que estoy haciendo es utilizar la tabla A3 del Ocon y Tojo. Con las temperaturas me voy a la tabla 3. Para esta temperatura encuentro la entalpía de la tabla 3, la entalpía en la interfaz. Esto se encuentra en la tabla A3 del Ocon y Tojo. Lo único que debo hacer es determinar la temperatura. Las temperaturas están en la primera columna y las entalpías están en la cuarta columna de la tabla A3. Dice tensiones de vapor, de agua, humedades y entalpías de saturación de la mezcla aire-agua a una presión de 760 milímetros de mercurio. Indica que la entalpía está en kilocalorías por kilogramo. ¿Está bien? Entonces, de esta forma determino las entalpías de la tabla A3 con estas temperaturas. Me voy con estas temperaturas y para esa temperatura en la columna, en la cuarta columna están las entalpías. Tengo las entalpías. ¿Está bien? ¿Para qué? Para integrar esta relación. Tendría H sub I ya, ¿no es cierto? Ya tengo H sub I, ¿no es cierto? Para cada valor, ¿no es cierto? Para cada valor de H, la entalpía global, tengo la entalpía en la interfaz. Para cada valor de entalpía global, tengo la entalpía en la interfaz. ¿Está bien? Bien, voy a realizar aquí una pausa. En 5 minutos nos volvemos a conectar.